Nuestra sociedad está atravesando por un momento de grandes cambios y nuevas prioridades. Un momento que nos obliga a cuestionar lo que hacemos, preparándonos para los desafíos del futuro. El mundo de hoy nos pide ser proactivos, colaborar entre nosotros y sumar esfuerzos que generen un impacto positivo. En Better no estamos al margen de ello. Actuamos con dinamismo y anticipación, siempre listos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ser más sostenibles. La tecnología, el planeta y las personas son nuestro tridente que nos permite conseguir mejores resultados. Colaborando de forma integral con nuestros clientes, compartiéndoles conocimiento y experiencia para contribuir a su desarrollo sostenible. Better, impulsando tu desarrollo. Buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este tema que sin lugar a duda hoy día ha tomado un lugar relevante en la contingencia nacional. No hay empresa que hoy día no esté preocupada de este tema. Sin lugar a duda es algo que viene a generar un cambio en nuestra cultura organizacional y sin lugar a duda también es un tema relevante para mejorar las relaciones laborales, ¿no es cierto?, al interior de las organizaciones. Vamos a hablar entonces, como les decía, de la ley 21.643, también conocida como ley Karin, producto de la historia, ¿no es cierto?, de la persona que está detrás del origen de esta ley, que si bien es cierto, no es nada nuevo, producto de que esta ley ya tiene una historia. Hoy día, cuando surge esta nueva instancia, trae mejoras, pero ya desde el 2005 hay iniciativas legales que vienen generando esta importancia de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, y de ver cómo las empresas van a enfrentar el tema, por ejemplo, del acoso sexual, ¿ya? Hoy día esta ley trae cambios relevantes, pero son los que vamos a compartir hoy día. Ahí sí. Bueno, esta ley aparece publicada en el Diario Oficial este 15 de enero del año que está en curso, ¿no es cierto? Y básicamente lo que viene a hacer es a modificar el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para abordar la prevención, la investigación y la sanción. Esos son tres temas relevantes, en donde está puesto el foco principalmente es en la prevención, en la investigación y también en la sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el ámbito del trabajo, que es el nuevo concepto, ¿no es cierto? Las leyes anteriores a esta no incorporaban el concepto de violencia en el ámbito del trabajo. Esta ley entró en vigencia o en vigor a partir del 1 de agosto de este año, y ya las empresas, sin lugar a dudas, empezaron a inquietarse antes de esto porque hay varias tareas que implementar a nivel organizacional. Por lo tanto, yo creo que queda un periodo de implementación todavía vigente, considerando que todavía hay temas que están siendo modificados en relación a esta ley. ¿Cuáles son los principales objetivos? Como les comentaba, básicamente promover relaciones laborales basadas en la dignidad y el respeto mutuo, tanto en el sector público como en el privado. También entregar nuevas herramientas legales para trabajadores que se vean expuestos a estas situaciones, como el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. También el foco está puesto en el ámbito preventivo y con perspectiva de género. Y yo creo que dentro de todos estos objetivos, el principal foco es el ámbito preventivo, o sea, más que pensar cómo vamos a reaccionar frente a una eventual denuncia, a un eventual caso, lo relevante acá desde el punto de vista organizacional, tanto de los departamentos de prevención, las áreas de recursos humanos, las altas direcciones de las empresas, es poner el foco en la prevención. ¿Qué vamos a hacer efectivamente para evitar que estos eventos sucedan al interior de la organización? Otros temas importantes a tener en cuenta y que lo quise compartir con ustedes porque todavía hay mucho como comentarios o mitos respecto al tema que indican, hoy muchas empresas que indican, oye, ¿por qué ahora tanto interés en el tema? Que esto está generando cambios que antes no, a lo mejor no se trataban. Y la verdad es que sí, como les decía, ya hay legislación al respecto. Por ejemplo, el tema del acoso laboral se encuentra en el Código del Trabajo desde el 2012. ¿Ya? ¿Qué cambia ahora en relación a esta nueva publicación? Cambia el acto reiterado. Antiguamente la ley que estaba vigente en el 2012 hablaba de que tenía que ser un acto reiterado para que fuera considerado acoso, y hoy día con el cambio basta con que un único evento constituya un acoso.
pero como le digo, el concepto acoso ya venía desde el 2012. También el tema del acoso sexual se encuentra en el Código del Trabajo desde el 2005 y no modifica el concepto ahora en la Ley 21.643. Se mantiene el concepto de acoso sexual, como les digo, que ya estaba vigente. Otro tema a tener en cuenta es que las empresas no están obligadas a investigar el acoso. Esto se puede derivar a la dirección del trabajo. El trabajador puede denunciar directamente a la dirección del trabajo o a su empresa. Y en caso de denuncia interna, la empresa tiene un plazo de 30 días para generar la investigación. Esto también es un aspecto relevante a destacar, considerando que el trabajador no está obligado a canalizar esta denuncia directamente en su empresa, a veces por temas de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de riesgo, en términos de que las personas temen, por ejemplo, que esto ponga en riesgo su continuidad laboral. También está la instancia de que lo puedan hacer directamente a la dirección del trabajo. Otra cosa importante que quisiéramos destacar es que no sancionan las denuncias falsas, por lo menos hasta ahora. Por eso yo les indicaba hace un rato atrás que esto todavía seguramente van a ir apareciendo nuevas actualizaciones de algunos reglamentos relacionados a esta ley, porque si bien es cierto, existe hoy día la oportunidad de que los trabajadores denuncien, también está el riesgo, ¿no es cierto?, de las denuncias falsas. Y efectivamente hoy día la ley no lo contempla y ha sido una inquietud que ha surgido en varias autoridades y usuarios, porque surge la inquietud respecto de qué pasa cuando existan estas denuncias falsas y que hoy día no está regulado. Por otra parte, también es importante destacar que la única sanción es el despido. No es necesariamente así, también contempla una amonestación escrita y también incluso hay una amonestación económica, ¿no es cierto?, pecuniaria. En ese sentido, son aspectos que queríamos destacar, que si bien es cierto, la ley no lo ha especificado con tanto detalle, la única sanción no es el despido, también está la amonestación escrita. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios de esta ley considerando que ya estaba legislado desde el 2005? Uno de los principales cambios tiene que ver con el concepto del acoso laboral, en donde básicamente el cambio radica en que antes debía ser un acto reiterado, siendo un requisito esencial y hoy no es exigible la reiteración para que una situación califique de acoso laboral. Basta una única manifestación para que sea calificado como acoso. Esto es un aspecto relevante como cambio en esta ley 21.643. No es necesario que sea reiterativo, basta un evento para que el trabajador, la trabajadora, ¿no es cierto?, o la víctima, por decirlo de una forma, pueda denunciar este evento. Lo que se incorpora como nuevo es el concepto de violencia en el trabajo. Se agrega el concepto de este tema, siendo aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores u usuarios. Esto, por ejemplo, y como les decía, no estaba regulado anteriormente en la ley, aparece como un nuevo concepto y se da básicamente, ¿no es cierto? Y es fantástico que esto se aparezca porque cubre a las empresas contratistas, subcontratistas, ¿no es cierto? Que a veces son víctimas, por ejemplo, de un maltrato por parte de un mandante, por ejemplo. Ya en ese sentido, antes no estaban cubiertos y hoy día sí aparece en la ley como violencia en el trabajo. Otro aspecto relevante como cambio son las modificaciones que se deben incorporar a los reglamentos internos de las empresas. Esto no aparecía como un requisito legal, hoy día sí se debe incorporar al reglamento interno. Y también el fortalecimiento de la prevención y la sanción para el acoso y la violencia laboral. ¿Por qué el fortalecimiento? Porque hoy día, como les decía, el foco está puesto en la prevención. O sea, hoy día aparecen en esta ley al menos 3 o 4 actividades que la empresa debe implementar como una forma de demostrar, ¿no es cierto?, y evidenciar que está implementando actividades puestas en la prevención. Les quise compartir esta lámina, perdón, porque perdón, ahí sí. Aquí hay cambios importantes respecto de lo que aparece o de lo que surge como cambio a contar de agosto del 24 en relación a lo que había antes, ¿ya? Antes de esta fecha. Por ejemplo, como principio general, estaba puesto en las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato
compatible con la dignidad de la persona. Y hoy día agrega que las relaciones laborales deberán siempre, dice, estar, no alcanzo a ver, ¿por qué no veo acá? Perdón, ahí sí. Un trato libre de violencia compatible con la dignidad de la persona y con la perspectiva de género. Esto se agrega, eso no estaba considerado en el principio general de la ley, hoy día sí se incorpora la perspectiva de género, se incorpora el Código del Trabajo y también implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación. Por lo tanto, hoy día es bastante más explícito, ¿no es cierto?, el compromiso y el principio general que tiene esta ley. Va más allá de la dignidad y explicita claramente cuáles son aquellos aspectos que la empresa debe tener en cuenta. También mantiene el concepto de acoso sexual, como les dije, esto estaba ya desde el año 2012 y 2005, también algunos conceptos, pero se mantiene la misma definición. Ya no hay cambio en el tema del acoso sexual. En el acoso laboral sí se mantiene lo que era antes del 20 de agosto del 24, que debía ser un acto reiterado y hoy día basta una sola vez para que se pueda provocar el menoscabo y se genere la denuncia. También incorpora el concepto de violencia en el trabajo. Como les dije, antes de agosto del 24 no se consideraba el concepto de violencia en el trabajo y a partir de agosto, del 1 de agosto de este año, sí se incorpora dentro de esta ley. También aparece el concepto de fortalecer la prevención, la investigación y la sanción, lo que debe ser incorporado además a los reglamentos internos. Ya en el reglamento interno debe quedar explícitamente indicado qué acciones va a tomar la empresa y debe indicar ahí cuál va a ser el protocolo de cómo se van a tratar estos temas en la prevención. También que es un tema que no estaba considerado antes de esa fecha. Algunas definiciones importantes que es necesario compartir y tener súper claro dentro de las organizaciones, como también en el reglamento interno. La primera definición es el acoso sexual, como les decía, que no cambia en relación a la antigua normativa, ya que se sigue entendiendo como una persona, cuando una persona realiza en forma indebida y por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos porque él los recibe y que además amenazan o perjudican su situación laboral u oportunidades de empleo. ¿Cuáles son los requisitos para que sea considerado acoso sexual? Básicamente el requerimiento o solicitud con una connotación sexual, un elemento objetivo, ¿ya? Sin el consentimiento del afectado, que además amenace o perjudique la situación laboral del afectado y que el acto de acoso debe producirse durante el trabajo. Esto es relevante porque han surgido algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si después de la oficina tenemos un happy hour y nos vamos todos los compañeros de trabajo? Y en esta instancia ocurre un acto de ese tipo. No estaría cubierta por esta ley. Ya, por eso la ley es bien clara en indicar que debe producirse durante el trabajo. Si esa actividad de happy hour, por ejemplo, no fue organizada por la empresa y es una actividad que entre compañeros deciden, ¿no es cierto?, salir a esta actividad social después del trabajo, esto no pasaría a ser parte de lo que estaría cubierto por esta ley, ¿ya? También en los tipos de acoso sexual se clasifican como los acosos sexuales que son verticales, ¿no es cierto?, cuando la promoción sexual a cambio de consecuencias con la situación laboral del destinatario. Por ejemplo, se habla de chantaje sexual, ¿no es cierto? Cuando tenemos una jefatura que estaría de alguna forma acosando sexualmente a una persona que tiene un cargo inferior, ¿ya? También hablamos del acoso sexual horizontal cuando se da entre compañeros de trabajo. También hablamos de acoso sexual ambiental cuando existe un hostigamiento sexual que genera en la víctima un entorno humillante y hostil, sin que requiera que el acosador ofrezca ventajas laborales, pero se genera, dice, un ambiente laboral sexualizado. O sea, es muy común, por ejemplo, a lo mejor en algún tipo de organización, ¿no es cierto?, en que es común, o por lo menos antiguamente era muy común verlo, que los comentarios sexuales, las bromas sexuales, las burlas, los chistes de ese tipo eran comunes en el ambiente, en donde no todas las personas están preparadas para eso. Por lo tanto, de alguna forma, a veces estos chistes, ¿no es cierto?, y estas bromas buscan o van a menoscabar a las mujeres o minorías sexuales. Por lo tanto, ese ambiente sexual, ese ambiente laboral sexualizado también se puede considerar un tipo de acoso sexual.
Los acercamientos sexuales no deseados, por ejemplo, aproximaciones sexuales realizadas por el sujeto activo sin consentimiento del sujeto pasivo. Ya esta cosa de que hacer bromas, de que pase a tocarte, todas estas cosas que parecen de repente que eran parte casi rutinaria de las relaciones laborales en algunos ambientes, por supuesto que yo creo que a lo mejor mucho más común antes de la pandemia, ¿no es cierto? Hoy día que gran parte de las empresas tienen también estas jornadas que son mixtas en que pasan gran parte como con teletrabajo, a lo mejor esto puede ir en disminución, pero hay ambientes en que esto es muy común. La otra definición tiene que ver con el acoso laboral, entendiéndose por toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o trabajadores en contra de otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste de una o de manera reiterada, y que tenga como resultado para los afectados el menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral u oportunidades de empleo. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado acoso laboral? Primero, que la conducta debe manifestarse una sola vez o en forma reiterada. La conducta debe amenazar o perjudicar la situación laboral o las oportunidades de empleo. Dice, no requiere probar prejuicio psicológico para evidenciar que las conductas de los agresores generaron un clima de trabajo hostil. No se requiere probar daño psíquico, sino la vulneración de derechos. Eh, Acá, en el acoso laboral, como dice lo que le estaba leyendo recién, no es necesario, ¿no es cierto?, que tengamos una persona con una licencia médica producto de que se ha sentido hostigada o acosada laboralmente. Basta con que la persona sienta que está perjudicando su condición laboral o sus oportunidades de empleo para que pueda levantar la mano y generar, ¿no es cierto?, una instancia de investigación. La conducta de acoso laboral se debe producir durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de este. Recuerden que esto no puede considerarse dentro de actividades que son extralaborales, ¿ya? Debe ser durante la relación laboral. También los acosos laborales se pueden clasificar como acoso laboral vertical, que es el hostigamiento entre personas que están en posición jerárquica distinta, que puede ser ascendente o descendente. Está el horizontal, que es el hostigamiento entre compañeros de trabajo. Y está el mixto, ¿no es cierto? Que puede ser que una persona hoy día es un par, pero en un tiempo más pasa a tener una posición jerárquica más alta o viceversa, ¿ya? Otras formas de acoso laboral está el ciberacoso, el acoso digital, que es el hostigamiento repetitivo, verbal o psicológico llevado a cabo por uno o más individuos por medios de tecnología. Por ejemplo, hoy día es muy común en las empresas que tengan estos grupos de chat, ¿no es cierto? Tanto que se usan para el trabajo o para la vida más informal, pero si yo pertenezco a un grupo, a un chat en donde comparto con mis compañeros que no tiene relación laboral y ahí me siento parte de acosada laboralmente, esto no podría ser constituir un acoso laboral. Recuerden que siempre debe tener relación con lo laboral. Ahora, si ese grupo de chat corresponde a un grupo de trabajo, ¿no es cierto? Y ahí se da esta instancia, sí sería considerado como un ciberacoso o acoso digital. También está el acoso discriminatorio, el que sufre una persona por motivo discriminatorio, de acuerdo a lo que indica el artículo 2 del Código del Trabajo, que tiene por objeto atentar contra la dignidad de la persona. Por ejemplo, cuando tiene que ver con un ambiente laboral hostil, degradante, humillante, ofensivo. Y aquí los ejemplos son muy comunes, yo creo que son muy frecuentes también a lo mejor en las organizaciones, que es el acoso sexista, el acoso por la maternidad, la discapacidad, el origen social, la identidad de género, la opción política, creencias, nacionalidad o también otros grupos de trabajadores vulnerables. Hoy día es común en nuestro país, por ejemplo, el tema del acoso discriminatorio por nacionalidad, ¿no es cierto? Es muy común escuchar de repente en las empresas comentarios respecto del origen de las personas respecto a su nacionalidad. Eso hoy día está claramente considerado un acoso discriminatorio. Y está la otra definición, que esto es nuevo en la ley, que es la violencia en el trabajo, que es la violencia ejercida por terceros, ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios. Ahí hablamos, ¿no es cierto?, de las empresas proveedoras de servicios, contratistas, subcontratistas, y que muchas veces son víctimas, por ejemplo, de gritos, amenazas, garabatos, palabras ofensivas, golpes, asaltos,
u otras conductas que resulten en lesión física, daño psicológico o muerte. ¿Cuál es el requisito para ser considerado violencia en el trabajo? Primero, que exista una conducta violenta, ¿no es cierto? Que el comportamiento se debe producir con ocasión de la prestación del servicio. Esto es relevante, no puede ser en una actividad extralaboral. La violencia debe provenir de terceros ajenos a la relación laboral. O sea, si yo estoy en una empresa prestando un servicio y mi cliente se refiere a mí de alguna forma grosera, agresiva, se da la situación. Pero si yo voy con un compañero de trabajo a prestar un servicio a un tercero y este evento ocurre con mi compañero de trabajo, esto no es violencia en el trabajo, pasaría a ser acoso, ¿ya? Acá es importante tener que considerar que existen dos instancias, que es el sujeto activo, que es el que genera el maltrato, y el sujeto pasivo, que es de alguna forma el que no establece las limitaciones. O sea, hasta dónde yo acepto, ¿no es cierto?, que esta persona, que a lo mejor es de la empresa mandante, genera este maltrato, paso a ser pasivo cuando yo no pongo estos límites. Ahora, es difícil cuando jerárquicamente un trabajador no está en condiciones de poner límites que lo pueda establecer. Aquí esto debe quedar claro entre la relación, cuando se genera la relación laboral entre el mandante y el proveedor. Ahora, cuando ya tenemos claro cuáles son las situaciones en que esta ley cubre, que es el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, habiendo cumplido con todas estas variables y estos requisitos, entonces se genera la instancia para que el trabajador, el colaborador o quien sea, la posición jerárquica que tenga en la empresa, pueda generar esta denuncia, ¿ya? Esta denuncia primero, en primera instancia, dice personalísima e interpersonal. ¿Qué quiere decir personalísima? Yo les quise poner aquí la definición porque la verdad es que es importante tenerlo en cuenta, que dice que es una acción que faculta a la parte actora para exigir el cumplimiento de una obligación, ¿ya? Yo me debo sentir en pleno derecho de generar esta denuncia, de levantar esta denuncia con objeto de hacer cumplir esta ley y estos derechos que tengo como colaborador, como trabajador de una organización. Aquí, cuando ya nosotros estamos dispuestos a generar esta denuncia, hacemos esta denuncia, existen dos instancias. Las podemos hacer directamente a la inspección del trabajo o la podemos hacer a través de nuestra organización. Cuando la hacemos a través de la organización directamente, ¿no es cierto? La empresa tiene la obligación de adoptar medidas inmediatas. Cuando la empresa implementa esta ley, debe generar este protocolo, que es obligación que lo genere y lo deje registrado en el reglamento interno. El trabajador debe saber claramente a través cuál va a ser el canal de comunicación, a través de qué persona yo debo generar esta denuncia. Cuando el trabajador denuncia a través de la empresa, como les dije, a través de la persona que ya fue designada como responsable, que ustedes lo deben definir en su empresa claramente, ¿no es cierto? Quienes todos deben saber claramente cuál va a ser mi canal de comunicación. La empresa debe tomar estas medidas de resguardo, que son la separación de espacios físicos, la redistribución de jornada de trabajo y la atención psicológica temprana. Estas no son excluyentes entre sí. La empresa puede tomar las tres instancias de inmediato y la ley dice de inmediato. O sea, yo hice la denuncia y de inmediato la empresa debe tomar estas medidas de resguardo. ¿Ya? Separar al trabajador, ¿no es cierto?, al agresor por una parte o a la víctima de acuerdo a las condiciones de trabajo, distribuir la jornada, el tiempo de la jornada y la atención psicológica temprana, que debe ser canalizada a través del organismo administrador al que la empresa esté afiliada. Es importante destacar acá que la atención psicológica temprana no es obligatoria para el trabajador. El trabajador decide si la quiere tomar o no la quiere tomar. Ya esto, el empleador tiene que darle la opción, pero no es obligatorio que el trabajador tome esta instancia. Una vez que ya se tomaron las medidas de resguardo, existen 3 días para que la empresa pueda iniciar la investigación interna. En esos 3 días, esta comisión o esta persona que está a cargo de generar este proceso debe reunir los antecedentes necesarios, ¿no es cierto?, para realizar la investigación en un formato definido. Existen varios formatos, yo les compartí a través del chat de acá
un formato tipo, ¿no es cierto? Que es una cosa muy básica en realidad, pero existen y ustedes pueden hacer las modificaciones ahí que quieran, pero está el formato como idea para que lo puedan implementar en sus organizaciones. Entonces, ese formato, ¿no es cierto? Ya la empresa tiene que trabajarlo y tiene un plazo de hasta 30 días para generar esta investigación. Una vez que se tengan las conclusiones, se debe informar a la Dirección del Trabajo. En este plazo de 30 días, la empresa debe informar a la, a la Inspección del Trabajo cuáles fueron las conclusiones de esta investigación. Cuando la Inspección del Trabajo recibe estas conclusiones, ellos tienen 30 días para pronunciarse respecto de esta investigación. Ahora, existe una instancia que se llama como el silencio de la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo. Si dentro de esos 30 días la Dirección del Trabajo no se pronuncia, la organización debe asumir que las conclusiones a que llegó esta empresa, ¿no es cierto?, están validadas por la Dirección del Trabajo. Siempre que hubiera silencio, o sea, si la Dirección del Trabajo no indica nada, no tenemos 15 días para proceder a implementar las medidas correctivas que se concluyeron en este informe. Y ahí termina el proceso. Ya después viene todo un tema de hacer seguimiento, ¿no es cierto?, y evaluar que efectivamente estas medidas fueron eficaces. Por el contrario, si el afectado decide informar directamente a la Inspección del Trabajo, la inspección debe, en 30 días también, pronunciarse sobre esto y debe iniciar la investigación. Cuando ellos inician la investigación, generan sus conclusiones e informan al empleador, al denunciante y al denunciado respecto de las medidas de control, las medidas que la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo haya decidido. Y si toma conocimiento de vulneración de derechos fundamentales que tienen las personas en general, ¿no es cierto?, los trabajadores en general, esto pasa a la justicia civil. O sea, ya deja de verlo la Dirección del Trabajo y pasa a otro proceso que sería un juicio, ¿ya? Por lo tanto, se solicita al empleador adoptar las medidas de resguardo, dice 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Inspección del Trabajo toma la denuncia, ¿no es cierto?, le da un plazo para tomar medidas de resguardo, un plazo máximo de 2 días. Y también ellos tienen 30 días para pronunciarse respecto de la investigación. Entonces aquí está un mapa más o menos, ¿no es cierto?, gráfico respecto de cómo proceder, cómo procedo si lo hago a través de la organización o lo hago a través de la Dirección del Trabajo. En ambos casos hay plazos importantes a tener en cuenta que son, perdón, a ver, los tengo acá. ¿Cuáles son los plazos que debemos tener en cuenta sin lugar a duda, como tenerlos ahí fijos, ¿no es cierto? Que en primer lugar, el mismo día en que se realiza la denuncia, la empresa debe tomar medidas de resguardo tanto para el denunciante como para el denunciado. También terminada la investigación, la empresa tendrá 2 días para remitir el informe a la Dirección del Trabajo. O sea, la empresa investiga, define las medidas de control y remite este informe a la Dirección del Trabajo. Siempre lo debe remitir a la Dirección del Trabajo. Ya esto no es voluntario. Siempre se debe informar a la Dirección del Trabajo. También otro plazo importante a tener en cuenta es que existen 30 días para investigar de manera interna. O sea, el trabajador denunció, ¿no es cierto? La empresa tiene un plazo para tomar medidas inmediatas de resguardo y desde ahí tiene 30 días para generar la investigación. Y también tiene 3 días para derivar a la Dirección del Trabajo esta investigación. Dice, la Dirección del Trabajo tendrá hasta 30 días para pronunciarse sobre el informe de la empresa. Si la investigación se hizo al interior de la organización, se reporta finalmente a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene 30 días para informar respecto de las conclusiones de ese informe. Como les dije, si no hay información, si no hay respuesta, se asume que la Dirección del Trabajo aceptó estas medidas correctivas. Y el empleador tendrá 15 días corridos para aplicar sanciones que se establezcan, ya sea porque la Dirección del Trabajo fundamentó este informe o las medidas que la empresa decidió. Y estas pueden ser amonestación o despido. Aquí hay una particularidad en el despido, en esta condición, que cuando el despido es ocasionado a través de esta ley, el despido es sin indemnización, ¿ya?
Se acoge ahí a un código que establece el Código del Trabajo, un reglamento, ¿verdad? Que justamente perjudica bastante, en este caso, al acosador, ¿no es cierto?, producto de que este despido sería sin derecho a indemnización. Los trabajadores también podrán demandar el despido injustificado o tutela laboral hasta 60 días hábiles desde el despido. O sea, si el trabajador es despedido producto de esta sanción, ¿no es cierto? También el trabajador tiene la opción de apelar a esta condición hasta 60 días. ¿Ya? Estos serían plazos que era relevante tener en cuenta y de alguna forma tenemos que compartirlo con todos los colaboradores, ¿no es cierto? Ya sea a través de los reglamentos internos, de charlas, capacitaciones, pero hay que informar a toda la organización respecto de estos plazos. Hay alguien que levantó la mano. Eh, José, no sé si puedes hablar, José. No, ok, vamos a dejar las preguntas entonces hasta el final. O puede escribir su consulta. Les quise compartir acá también algunos contenidos que son relevantes o que son los mínimos que establece la ley para el informe de investigación. Yo les compartí, como dije en el chat, un modelo de informe, pero los contenidos mínimos que debe tener este informe son, bueno, el nombre, correo electrónico y RUT de la empresa, la individualización de la persona denunciante y denunciada, con a lo menos la indicación de correo electrónico y cédula de identidad o de pasaporte, la individualización, perdón, de la persona a cargo de la investigación, con lo menos indicación del correo electrónico, cédula de identidad, y se deberá registrar la circunstancia de haber o no recibido los antecedentes sobre su imparcialidad y o del cambio según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Se los quiero explicar básicamente a la letra C. La persona que va a generar la investigación, ¿no es cierto? El trabajador que denunció o que genera la denuncia, podría solicitar un cambio respecto de quién va a hacer la investigación. ¿Ya? Podría decir que considera que no hay imparcialidad porque a lo mejor es su jefe directo o considera que no se van a resguardar algunos principios fundamentales como confidencialidad, por ejemplo. Por lo tanto, el trabajador podría no aceptar o negarse a que la persona que va a estar a cargo de la investigación sea la persona X. No podría pedir el cambio. Por lo tanto, por eso aquí dice se debe registrar las circunstancias de haber o no recibido los antecedentes sobre su imparcialidad. O sea, si el trabajador pide cambio, se debe generar y se debe registrar el cambio. Las medidas de resguardo adoptadas y las notificaciones realizadas. En este informe se debe dejar claramente establecido cuáles fueron las medidas de resguardo adoptadas, ¿ya? Por ejemplo, el que se cambió de jornada, se envió a esta atención psicológica temprana, se debe dejar indicado en este informe. También la individualización de los antecedentes y entrevistas recabadas, con especial resguardo a la confidencialidad de los participantes. La relación de los hechos denunciados, declaraciones recibidas, la formulación de los indicios de razonamientos coherentes y congruentes a los cuales se fundan las conclusiones de la investigación, la propuesta de medidas correctivas en los casos en que corresponda, la propuesta de sanción cuando corresponda. ¿Ya? Son aspectos mínimos, son temas, son los contenidos mínimos que debe tener este informe de investigación. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en este caso? Que sin lugar a dudas es el que tiene más obligaciones, producto de que, considerando desde el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, del artículo 184, el que tiene la obligación de resguardar la seguridad y salud de sus colaboradores, teniendo desde ahí esa base, las principales obligaciones que tiene el empleador son elaborar, informar e implementar el protocolo de prevención de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Hoy día este protocolo hay que dejarlo indicado claramente en el reglamento interno. Los trabajadores lo deben conocer, se debe difundir y debe ser conocido por todos, ¿ya? Además debe incorporar al protocolo de prevención de acoso, acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, así como el procedimiento de investigación, sanción en el reglamento interno, como ya lo había dicho, informar y capacitar a los colaboradores, los canales de denuncia, o sea, todos deben tener muy claro cuáles son los canales de denuncia para poder generar estos reportes, ¿no es cierto?
y cómo de las instancias estatales para denunciarlo, o sea, que la gente tenga muy claro, todos los colaboradores, que la denuncia puede ser al interior de la empresa o a través de la empresa, perdón, o directamente a la Dirección del Trabajo. Esta capacitación, la ley indica explícitamente que se debe realizar semestralmente, ¿ya? O sea, si cualquier cambio que se genere en el reglamento interno o dentro de las mismos comités, o las comisiones que van a investigar, cómo vamos a reportar, todos estos reportes deben ser generados y formados semestralmente a todos los colaboradores. También debe proporcionar a la persona afectada atención psicológica temprana. Como les dije, esto se hace a través de los organismos administradores, ¿ya? Y el organismo administrador tiene 48 horas para generar esta instancia y otorgar este servicio. También existe la instancia en que el trabajador se niegue a aceptar esta atención psicológica temprana. No es obligatorio que el trabajador asista. Otra obligación importante es la aplicación del cuestionario SEAL para las empresas. Perdón. Eh, la norma indica, o esta ley indica, ¿no es cierto?, que las empresas en su rol de prevención deben considerar cuáles son los agentes de riesgo que podrían poner en riesgo esta situación de acoso, de riesgo de acoso laboral, acoso sexual y violencia. Por lo tanto, la encuesta SEAL también nos entrega herramientas para identificarlas dentro de nuestra matriz de riesgo. También otra obligación es el resultado del cuestionario cuando tenga un riesgo medio, alto o bajo en la dimensión de violencia en el trabajo, el empleador debe realizar un análisis necesario de los riesgos y va a quedar en esta matriz, ¿ya? Dar las facilidades necesarias para que las personas participen, las personas participantes del procedimiento de investigación puedan colaborar con el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador debe dar todas las facilidades necesarias para que las personas participen tranquilamente, ¿no es cierto? Y sin temor en la investigación de algún caso que haya sido denunciado. También deben identificar los factores de riesgo, incorporándolo en la matriz de riesgo. Esto es súper importante, sobre todo para las personas que tienen a cargo el departamento de prevención dentro de las empresas, en que en la matriz de riesgo, que todos sabemos que debe estar, ¿no es cierto?, al día y actualizada, hoy día debe evidenciarse estos factores de riesgo en las matrices, ¿ya? Todas estas directrices y obligaciones del empleador están, la puse aquí como fuente, ¿no es cierto? Están establecidas en el reglamento que apareció ahora en julio de este año, que establece las directrices para que ustedes puedan ahí, si quieren profundizar, también se lo actualicé como material adjunto. Acá también es importante recordar que hay un compliance específico para la prevención de acoso sexual en que establece, ¿no es cierto?, algún tipo de tutela por parte del empleador, que es la tutela preventiva, la proactiva y la reactiva, en donde el foco está puesto en la preventiva, ¿cierto? El empleador debe evitar y prevenir que en la empresa se produzcan conductas de acoso y de violencia. Por lo tanto, ¿cuál es la gestión a hacer acá? Básicamente generar el protocolo y tener estos canales de denuncia muy claros, que todo el mundo conozca y todos los trabajadores tengan súper claro cómo generar estas denuncias. También está la tutela proactiva, que es erradicar el riesgo y que es la obligación que se impone al empleador de no permanecer ajeno ante hechos constitutivos de acoso y violencia. O sea, yo no puedo como empleador, ¿no es cierto?, hacer caso omiso de alguna denuncia o de alguna evidencia. Por lo tanto, debe tener esta tutela proactiva y también está por parte del empleador la tutela reactiva, que es la responsabilidad de investigar, ¿no es cierto? Todo lo que es el proceso de investigación que ya lo vimos, que es la investigación y sanción que también debiera quedar claramente establecido en el protocolo y en el reglamento interno. Hay algunos, le quise compartir acá que algunos factores de riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, que de alguna forma permiten que esto finalmente se convierta en situaciones de acoso y violencia laboral, como son, por ejemplo, la sobrecarga laboral, el escaso reconocimiento del esfuerzo, la justicia organizacional deficiente, la vulnerabilidad, que de alguna forma, ¿no es cierto?, cuando no son bien tratados y no los tratamos cuando los levantamos, por ejemplo, en la encuesta SEAL, podrían finalmente convertirse en estas situaciones de acoso que indica esta ley. ¿Ya? Bueno, aquí les dejé dentro de la lámina algunas situaciones que por el tiempo no voy a alcanzar a detallar, pero también la ley establece, o hay varias capacitaciones, ¿no es cierto?, que han aparecido respecto de
detallar específicamente qué situaciones no van a ser consideradas acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo. Por ejemplo, comentarios ajenos o consejos legítimos que se han referido a la asignación del trabajo, nominar o cambiar asignaciones de trabajo, aplicar cambios organizativos o reestructuraciones, son situaciones que en general no son consideradas como acciones de acoso sexual laboral. ¿Ya? Y aquí también les dejo algunas que sí son consideradas acoso sexual, aquí se las marqué como acoso sexual, que claramente están establecidas como parametrizadas de alguna forma, ¿no es cierto?, cuáles sí van a ser consideradas acoso sexual y acoso laboral. También ustedes van a poder ver acá, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de conductas sexuales, ¿no es cierto?, que de alguna forma ponen en riesgo la relación laboral. ¿Cómo gestionar la prevención y conductas de acoso en el trabajo? Básicamente identificando y evaluando el riesgo, difundir y capacitar, generar estos protocolos de prevención de acoso y violencia, tener claridad respecto a los canales de denuncia, la asistencia psicológica temprana y el procedimiento para la investigación y sanción. Aquí hay aspectos que son relevantes y ese es el orden, ¿no es cierto?, en que las empresas debieran implementar esta ley eh, 21.643, la ley CARE. También les dejo acá que todas estas situaciones que hemos visto de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo no solo perjudican la relación laboral, sino que tienen, sin lugar a duda, un impacto importante en la salud de las personas a nivel psíquico, a nivel físico, nivel comportamental y también a nivel social, ¿no es cierto? Hoy día hay estudios nacionales que indican cómo esto ha afectado el ausentismo a nivel laboral, por lo tanto, tener en cuenta que estos tienen un impacto en la salud de las personas a través de todas estas características que ustedes pueden ver acá. Por lo tanto, se los dejo acá para que lo compartan, lo revisen en sus organizaciones y se den cuenta de la importancia que tiene el trabajar precozmente, de forma preventiva este tema. ¿Cuáles son los principales desafíos de esta ley? Bueno, fortalecer la prevención, la investigación y sanción del acoso a través de actualizar los reglamentos, adaptar la organización al protocolo, generar políticas. También tiene un impacto en la cultura organizacional, ¿no es cierto? Promover un ambiente laboral de respeto en los estándares mínimos de investigación que están establecidos hoy día en este reglamento. Y bueno, ¿cuáles fueron las fuentes de esto? Se los dejo acá en la presentación para que ustedes tengan el material para poder profundizar, trabajar y implementar en sus organizaciones. Y bueno, nosotros estamos aquí atentos también para apoyarlos en lo que necesiten y podamos compartir esta experiencia de mejorar esta condición laboral que sin lugar a duda ha tenido un impacto en nuestra sociedad. Les agradezco la atención. Ahora vamos a revisar las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Linda. Nos agradecemos la exposición y este tema sobre esta nueva ley. Brevemente, antes de finalizar, quiero presentarles la plataforma de BioK. También nosotros, como consultora, lo importante es mantener al día con los cambios de normativa de nuestras empresas. Quiero brevemente compartirles la plataforma, sobre todo en la parte de cambios de normativa. Es lo principalmente que las empresas buscan en estos tiempos, la implicancia de poder buscar o mantenerse al día de toda la información. Le permite a esta plataforma ganar tiempo y programarse también efectivamente en los plazos. No sé si me pueden confirmar que estén viendo mi pantalla. Sí, sí. Bueno, aquí ya ingresamos a la plataforma. Brevemente quiero comentarles que el servicio de BioKey tiene un servicio de notificaciones permanente para las empresas. Ustedes cuando ingresan a la plataforma, por ejemplo, pueden encontrar una biblioteca con cuerpos normativos vigentes en Chile. Pueden buscar, por ejemplo, por una palabra clave o a través de los filtros que tiene la plataforma. Aquí, por ejemplo, lo que revisamos recién, que yo busco respecto a la ley Karim, tenemos acá toda la información de las leyes, y toda la información que va saliendo, circulares de esta nueva normativa para las empresas.
Ustedes, como les comenté, pueden buscar la información a través de estos filtros o este filtro general que tiene la plataforma, donde ustedes pueden buscar por materias. Tenemos calidad, inocuidad, laboral, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Pueden buscar también por entidades emisoras, alcance geográfico y también por tipo de documento, decretos, circulares, ordinarios, resoluciones que permiten a ustedes buscar la información rápidamente para buscar la normativa. También tenemos, por ejemplo, la información con respecto a cambios de normativa, que son las notificaciones que presenta la plataforma. Aquí nosotros cuando iniciamos los servicios tenemos una reunión, generamos una ficha de cliente, conocemos los servicios o las prestaciones que tiene la empresa, se verifica el alcance que tienen contratado, el alcance geográfico, y a partir de eso nosotros vamos notificando permanentemente el cambio de normativa aplicable para la empresa, para que puedan incorporarlo dentro de sus matrices, una matriz digital que también tiene la plataforma, y también mantenerse al día con todas las cosas nuevas que vayan saliendo, referenciales, que también la pueden tener de información, o aplicable también para sus empresas. Todas las notificaciones van llegando permanentemente a los correos de los usuarios que tienen registrado en BOK, y también quedan alojadas en la plataforma. Ustedes ahí lo pueden descargar y tener también como respaldo. Y una vez al mes se genera un informe mensual, que es un informe resumen, donde ustedes pueden tener la información de todas las notificaciones que tuvieron durante el mes. Ahí, por ejemplo, de acuerdo al alcance que tienen contratado, indica la empresa, la información del mes correspondiente y todo el detalle en este mismo documento. La normativa aplicable, referencial, los temas que están en consulta pública, también tramitación legislativa o también temas de calidad y normas de emisión. Todas las notificaciones o los informes tienen también conclusiones y recomendaciones con respecto a la normativa aplicable que se les va informando dentro del servicio. Ustedes pueden revisar. Si también tienen dudas con respecto a una normativa, la aplicabilidad, la interpretación, pueden hacer las consultas al equipo para que los ayude a poder implementar de mejor manera estas nuevas normativas. Tenemos también el panel de control, que indica la información, hay todas las notificaciones que hayan recibido durante los últimos 7 días, lo aplicable, lo referencial, notificaciones de agosto, el último informe correspondiente a julio, cómo se notifican con respecto a la semana, a las materias, y también las notificaciones correspondientes a los temas que tenga la empresa contratada. Ahora vamos a volver, quiero invitar a Hilda de nuevo para que nos pueda acompañar y así vamos viendo las consultas que nos dejaron en el chat y podamos responder en conjunto. Vamos a revisar entonces las preguntas que nos dejaron para que podamos responder. Todas las preguntas que queden pendientes de responder se van a enviar al correo de todos los participantes con la respuesta para que también la pueden revisar y cualquier cosa de información que necesiten nos puedan consultar vía correo. Entonces, vamos a ver una pregunta que nos dejaron en el chat. Ya, una pregunta. ¿Qué pasa si el acoso ocurre en trayecto o actividad extraprogramática organizada por la empresa? Como habíamos indicado en la presentación, recuerden que siempre debe tener relación laboral. Ahora, si el trayecto es en el bus de la empresa que pasa a buscarme, ¿no es cierto?, a mi casa y me lleva al trabajo, y durante este trayecto ocurre este evento, sería laboral. Ahora, si voy en un bus de la locomoción pública, claramente eso no es laboral en términos de que estaría cubierto por la justicia civil si soy acosada durante el bus, ¿no es cierto? Pero no está cubierto por la ley CARI. Todo depende de la circunstancia en que ocurra, si es de la empresa o es la locomoción pública. Y como dijimos, cuando es una actividad extraprogramática organizada por la empresa, en ese sentido sí estaría cubierto por esta ley CARI. Gracias. Una segunda pregunta. Dice, en el acoso sexual, ¿no se menciona la verticalidad como ascendente o descendente de la misma forma que se menciona en el acoso laboral? ¿Por qué? ¿Qué número de pregunta es, perdón? La dos. ¿La dos? O sea, en el acoso sexual no se menciona la verticalidad como ascendente o descendente de la misma forma que se menciona en el acoso laboral. ¿Por qué? La verticalidad aplica en ambos casos. Ya el acoso laboral puede ser
igual descendente o ascendente, al igual que el acoso sexual. A lo mejor no lo dije explícitamente, pero sí aplica en ambos casos de la misma forma. Mira, última pregunta. Dice, la ley aplica para hostigamiento después de ser vinculado de la organización, despido realizado en procesos de resolución de conflicto. Dime qué número de preguntas es, por favor. No alcanzo a leer. Tengo ya. La ley aplica para hostigamiento después de ser desvinculado de la organización, despido realizado en procesos de resolución de conflicto. Aplica para hostigamiento después de ser vinculado o de la... No entiendo la pregunta. La ley aplica para hostigamiento. No entiendo la pregunta, perdón. Vamos a revisar otra. Dice, es necesario informar a pasantes, alumnos en práctica y visitas en forma visual o por medio de email y físico la entrega del protocolo de ley CARI, Código Ética y Prevención del Delito, y se debe coordinar y subyugar el Comité Psicosocial y Comité Bipartito lo requerido por esta ley. Sí, la ley especifica claramente que en los protocolos de riesgo, de este tipo de riesgo, digamos, acoso sexual, laboral, sí debe ser informado a las personas que van a trabajar con nosotros directamente o indirectamente, que pueden ser pasantes, estudiantes en práctica, visitas, bueno, una visita dependiendo del tiempo de permanencia que vaya a tener la organización, pero sí deben ser informados las personas que van a, de alguna forma a trabajar o a tener una relación laboral o extralaboral con la organización. Considerando que ya llegamos al término de la jornada ya programado, eh, queremos, bueno, agradecer a todos por la instancia de participar. Nos quedaron algunas preguntas que dejaron en el chat para ser respondidas. Las vamos a revisar, las vamos a responder todas y compartirlas con los asistentes para que la puedan revisar, y vamos a estar nosotros disponibles para cualquier duda o apoyo que necesiten, alguna asesoría con respecto a esta ley u otra que vaya surgiendo de este análisis. Así que le doy las gracias a Hilda, también a todas las asistentes, y esperamos poder encontrarnos en una próxima actividad. Ya no sé si quieres despedirte de nuestros asistentes. Sí, agradecerles enormemente la participación. Vamos a responder cada una de las preguntas. Hay una pregunta en particular que me quedó un poco preocupada porque hay un participante que me pregunta cuál es la encuesta SEAL, y la verdad es que esto entró en vigencia hace ya un tiempo, por lo tanto, y está siendo muy fiscalizado, por lo tanto, si se requieren apoyo, avísennos, porque esta es una encuesta de riesgo psicosocial que va muy acompañada con este tema de la ley, así es que los invito a consultarnos y en cómo los podemos ayudar. Muchas gracias, que tengan un muy buen día y quedamos atentos a cualquier requerimiento. Muchas gracias, Hilda. Reitero también que esta transmisión va a quedar disponible en la página web, betel.cl, y en las redes sociales, si quieren verla nuevamente o recomendarle a quienes no pudieron asistir al encuentro. Así que nos vemos próximamente y muy buenos días a todos.